Buenas tardes, ¿qué tal? Yo soy Alfredo Miro Quesada y vamos a iniciar con el webinar de esta tarde. El webinar se titula, un momento, Primeros pasos para entender la adicción y es una guía para madres, padres y otros cuidadores. Entonces, a ver, gran parte de las frustraciones que experimenta una familia con una persona adicta surge en gran medida del desconocimiento, ¿ya? Entonces, la adicción, por su enorme complejidad, es una enfermedad seria y desafiante, y no lo digo yo, o sea, muchos de los que están aquí ya han tenido algún contacto con esta realidad. Y bueno, digo enfermedad. ¿Por qué? Porque la adicción es eso, exactamente, es una enfermedad. Entonces, entendiendo esto, cuando alguien en casa se enferma, todos sabemos, aunque sea de manera básica, ¿no? Cómo actuar. Entonces, frente a un resfrío, por ejemplo, sabemos qué cuidados dar. Ante a ver, con un familiar con diabetes, tenemos cierta noción de lo que debe de comer, cómo protegerse y, muy importante, cómo responder ante una crisis de nuestro familiar. Incluso con el COVID, todos rápidamente buscamos información sobre esta enfermedad. Entonces, con la adicción es lo mismo. Al tratarse de una enfermedad, involucra a todo el entorno familiar, esté o no la persona viviendo en casa. ¿Ah? Para acompañar de manera efectiva es necesario conocer la naturaleza de la adicción. Entonces, como familiares, ustedes no son responsables de que su ser querido logre recuperarse. Esa es una decisión que no está en sus manos, pero sí pueden colaborar en el proceso. Entonces, también es importante que ustedes trabajen en su propia recuperación, incluso si el familiar no lo hace. Lo que no es efectivo ni recomendable es acompañar desde la ignorancia. Entonces, hay que saber cómo funciona el cerebro de nuestro familiar con adicción, qué etapa del cambio se encuentra y a ver, y saber qué rol juega cada uno dentro del sistema familiar. Y hay que saber qué acciones y conductas están reforzando la adicción de nuestro familiar. Y justo eso, de todo eso se trata el webinar de hoy. Entonces, aprovecho para presentarme. Yo soy Alfredo Miro Quesada, coach y terapeuta de adicciones. He trabajado en Orbium, en el centro de ingreso de Navalucillos. Ahí he dado las terapias grupales, el taller de introducción a las adicciones para pacientes y entre otras labores. Previamente, con la ONG Proyecto Hombre, creé y di el taller de prevención de recaídas en la comunidad terapéutica de patología dual. Y bueno, por otro lado, en mi país soy director general de Alivia, que está orientada a la educación sobre adicciones y codependencia. Entonces, yo le he dedicado cierto tiempo a aprender y formarme en este tema, pero esta enfermedad yo no solo la entiendo desde la teoría, sino primeramente desde vivencias muy personales. A mí no me interesa enseñarles tanto desde la teoría, si es que no logran comprender la mente compleja del familiar adicto y qué hacer. Y de esto se trata este webinar. ¿Sí? Y también el curso que vamos a dar con el Instituto Orbium, que es el curso de introducción a las adicciones para familiares. Entonces, al final del webinar vamos a hablar un poco más sobre este curso, porque gran parte de lo que vean hoy en este webinar es una introducción a todo lo que podemos profundizar en ese curso. Bueno, ahora es importante que estemos alineados con que la adicción es una enfermedad y no únicamente porque yo lo diga o porque a ustedes les haya dicho. Quiero explicarles aspectos básicos que les harán entender eso. Entonces, este es el curso que vamos a dar y acá hay algunas preguntas muy importantes, ¿ya? Para partir de las preguntas o dudas que suele tener un familiar o un amigo o una pareja de una persona con adicción. ¿Esto tiene cura?
¿Por qué no puede parar si es que sabe que le hace daño? ¿Es hereditario? Esa es una gran pregunta. La vamos a responder aquí. ¿Qué van a pensar los demás? Eso es una pregunta de un aspecto más social y que involucra mucho el qué dirán y muchas creencias que tenemos nosotros por respecto a la adicción y cómo hay que ocultarla. Y ese es un tema, ocultarla. No siempre es efectivo, a veces es mejor comenzar a abordarla desde el conocimiento de ella. Gran pregunta, ¿por qué no tiene fuerza de voluntad? Otra pregunta, ¿nosotros también podemos hacer terapia? ¿Tenemos que hacer terapia? Es una gran pregunta para los familiares. ¿Cuándo puede volver a tomar alcohol? Esa es una pregunta que se escucha muchísimo, sobre todo si la adicción en cuestión es a sustancias o a alcohol, ¿no? ¿Qué pasa si vuelve a consumir? ¿Cuántas veces va a recaer? ¿Qué hago si recae? Entonces, ¿qué debería de aprender la familia? Muy importante. ¿Cómo piensa una persona adicta en cada etapa del cambio? Vamos a hablar de las etapas del cambio. Frases comunes del pensamiento adictivo y su función. Totalmente importante. Factores de riesgo de consumo, porque a veces terminamos siendo cómplices, vamos a decir, por desconocimiento. O sea, terminamos colaborando con la adicción sin estar nosotros alineados con la idea de que estamos cometiendo algo que está dentro de los factores de riesgo de consumo. Importante, herramientas de prevención de recaídas, la diferencia entre necesidad emocional y una genuina necesidad, límites claros, sin violencia ni sumisión, y cómo evitar reforzadores de consumo. Eso. Entonces, dicho esto, vamos a continuar. Tenemos que entender aspectos básicos sobre dos cosas que ocurren en el cerebro cuando se genera la adicción, ¿ya? Tenemos dos zonas muy importantes del cerebro que debemos conocer, ya para términos de adicciones. Adicción básica, esto es muy importante, ¿ya? Tenemos la corteza prefrontal, que es una zona del cerebro que está adelante, ¿ya? Del cerebro. La corteza prefrontal sirve para razonar, planificar y para resolver problemas. Todo lo que es una labor estratégica y de razonamiento está a cargo de la corteza prefrontal. ¿Ok? Luego, tenemos el sistema límbico, que está un poco más atrás. El sistema límbico tiene varias zonas y regiones, ¿ya? Pero todas ellas trabajan, en- o sea, de forma prioritaria todo lo que son las emociones. En el sistema límbico se generan las emociones, los impulsos, todo lo que es el comportamiento instintivo. Para finalidades de este webinar que estamos haciendo y del curso de Introducción a las Adicciones, tenemos estas 6 zonas del sistema límbico. El hipotálamo, que es donde se regulan las necesidades básicas como el hambre, la sed, el sueño, el deseo sexual. Tenemos el tálamo, donde se procesan los sentidos, como la vista, el oído, tacto, el gusto, ¿ya? Luego, el hipocampo es crucial porque ahí está la memoria emocional, el aprendizaje, la orientación espacial, ¿ya? En la amígdala están las emociones. La amígdala juega un rol crucial en adicciones,
¿ya? Vamos a ver esto porque es una desregulación emocional también, ¿no? El bulbo olfatorio, ya, bueno, simplemente y prioritariamente también maneja la información del olfato. El núcleo accumbens se encarga de administrar las sensaciones de placer. Integra la emoción, la motivación y la acción. El núcleo accumbens es el que te recuerda que esa sustancia o esa conducta adictiva te da placer, junto al hipocampo que tiene la memoria. Entonces, vamos a resumir muy simple. Corteza prefrontal es razonamiento, ¿ya? Si tenemos que buscar una palabra, con la corteza prefrontal razonamos. Con el sistema límbico sentimos. Es decir, sentimos. Corteza prefrontal, razonamos. Sistema límbico, sentimos. Entonces, ¿qué ocurre cuando se genera la adicción? Cuando se genera la adicción, el sistema límbico secuestra el cerebro y le quita el poder a la corteza prefrontal. Es decir, cuando llega un punto en el que la persona que consume eh, genera esta memoria emocional y este recuerdo de que ese consumo le da mucho placer, ¿ya? Por temas que podemos profundizar en el curso de Introducción a las Adicciones, el sistema límbico secuestra la corteza prefrontal, es decir, el área del cerebro que genera los impulsos, las emociones y el instinto, adquiere todo el poder del cerebro. Y la zona que sirve para razonar, es decir, la corteza prefrontal, pierde el poder. Y eso es lo que está sucediendo cuando se genera la adicción. El familiar adicto razona con el sistema límbico por encima de la corteza prefrontal. Entonces, muchas de las acciones que hace o los actos que comete son instintivos, son impulsivos, son emocionales. Entendamos esto, es muy importante. Gran parte de las acciones del familiar adicto son porque ha sucedido este cambio en la neurobiología del cerebro. Por lo tanto, el familiar adicto está enfermo. No hace lo que hace por ganas de molestarnos, sino porque tiene una enfermedad. Hasta aquí, acuérdense que pueden dejar preguntas y comentarios ahí en el chat de Zoom. ¿Ya? Muy importante. Ahora, tenemos las etapas de cambio en adicciones. Es muy importante entender en qué etapa está el familiar adicto, ¿ya? Porque muchas veces terminamos exigiendo o haciéndonos expectativas sobre cosas para las que no está listo todavía. Entonces, les explico básicamente. El modelo transteórico del cambio, que son las etapas del cambio, ¿ya? Tiene 6 etapas. Una es precontemplación, ¿ya? En la etapa de precontemplación, básicamente, el familiar adicto ni contempla la idea de que tiene un problema. Consume, causa desorden, su vida ya se ve desordenada, pero él no lo ve. Por lo tanto, no, no hay una conciencia de enfermedad. Sin embargo, en contemplación, ¿ya? Que es una etapa importante para comenzar el cambio, ya
el familiar contempla la ligera posibilidad de que tiene un problema. Ya se da cuenta que está perdiendo cosas, o sea, que están habiendo pérdidas, daños. Entonces, ya hay una báscula, una balanza, en la que hay una batalla interna entre consumir y dejar de consumir. Ya contempla la posibilidad, ¿ya? Esta etapa del cambio, contemplación, es complicada, es terrible para el familiar adicto porque ya consume, pero con preocupación. Es una etapa que puede durar años, ¿ya? Pero aquí es cuando ya se ha insertado esa ambivalencia en el familiar adicto de que de repente tiene un problema. Entonces, cada vez que consume, ya tiene mucha preocupación, ya es un consumo con dolor, digamos. Y al día siguiente del consumo es peor. En la etapa de preparación, el familiar ya se está preparando para un cambio. Ya, miren, acá vamos a ver las características de la etapa de preparación. Esta báscula, esta balanza entre consumir o dejar de consumir, ya se inclina principalmente a la idea de dejar de consumir, ¿ya? Hay una decisión para lograr el cambio, hay una preparación mental, hay una motivación. Aquí, en esta etapa, es cuando el familiar busca ayuda de profesionales, familia, amigos, es decir, dice, ya, voy a comenzar una terapia, voy a ir a este grupo de apoyo, sea Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos. Si cree que está deprimido, tiene algún problema, puede ir a un psiquiatra. O sea, la terapia de adicciones es multidisciplinaria, si es necesario incluir terapia, o sea, psicoterapia, psiquiatra, grupo de apoyo, em, se hace eso. ¿Ya? Entonces, aquí el familiar se prepara. En la etapa de acción, ¿qué creen? Ejecuta. Ejecuta las acciones para las cuales se ha preparado en la etapa de preparación. En acción, miren, aquí en acción comienza el cambio. O sea, comienza a ejecutarse el cambio. En la etapa de acción, ¿qué hace? Va a terapia, va al psiquiatra, todo para lo cual se preparó en esta etapa de preparación, lo lleva a cabo en la etapa de acción, ¿ya? En mantenimiento, es una etapa que llega después de meses, años, ¿ya? En la etapa de mantenimiento, ¿qué hace? Es cuando después de meses o un año o más tiempo o menos, dependiendo de la persona, ya hay un desarrollo sostenido de las acciones de cambio, es decir, ya lleva un tiempo yendo a terapia, lleva un tiempo teniendo la terapia grupal, terapia individual, yendo a un grupo de apoyo. Es después de meses de estar sin consumo y en acción. Hay una abstinencia prolongada, es decir, lleva meses o un tiempo o un año sin consumir, ya comienza a ver resultados, o sea, se siente mejor físicamente, de repente ya ha vuelto a restablecer vínculos con personas saludables para su vida, ¿ya? Entonces, en mantenimiento, uno es donde se tiene que mantener eh, todo lo ganado. En mantenimiento también se adaptan las estrategias, es decir, por ejemplo, si ves que ir un día a la semana a terapia mm, mm, puede de repente funcionar mejor siendo 2 días, dices, ya, voy 2 días. O si has estado yendo 2 días y dices, ya, ok, me siento un poco mejor, creo que necesito solo un día de terapia, pero voy 2 días al grupo. Haces esos cambios, pero mantienes
em, el grueso de las acciones que te han dado el éxito hasta el momento. Como la adicción es una enfermedad, la etapa de mantenimiento tiene que volverse un hábito, tiene que volverse un estilo de vida para la persona. Eh, no es solamente terapia, no es solamente todo esto, sino también de repente volver a estudiar después de un tiempo, de repente ir al gimnasio, realizar actividades que compensen esa dopamina, que es un neurotransmisor que cuando consumías te daba satisfacción inmediata, ¿ya? Pero ahora ya no tienes ese consumo. Entonces, ahora tienes que generar esa dopamina de manera natural, yendo al gimnasio, eh, estando con tu familia, recuperando vínculo con amigos saludables. Todo eso es muy importante en esta etapa, ¿ya? También para ver resultados, para que el familiar vea resultados. Luego, la recaída. Lamentablemente la recaída es parte del modelo, de la etapa, de las etapas del cambio. Es una etapa complicada, se retorna al consumo, solo se dan etapas de acción y mantenimiento. En la recaída hay mucho desequilibrio, pero lo importante es volver a hacer girar la rueda del cambio. Pasar de recaída nuevamente a preparación. Te preparas y vuelves a la acción. Y después de un tiempo, nuevamente volverás a mantenimiento. La recaída es lamentablemente parte de las etapas del cambio, pero re- recaes, nuevamente te levantas, pides ayuda, vuelves a preparación, vuelves a terapia rápidamente, vuelves a tu grupo, retomas las actividades. Acá dice, bajo ningún concepto se detiene el tratamiento, se vuelve a comenzar, se vuelve a hacer girar la rueda del cambio. Entonces, resumiendo, aquí tenemos las 6 etapas del cambio y aquí vamos a entrar en esto. ¿Qué acciones realizar por etapa? El familiar tiene que estar alineado o alineada con la etapa. Entonces, en precontemplación, tú tienes que pedirle cosas que están alineadas con la etapa de precontemplación. En precontemplación, como el familiar no tiene una conciencia de enfermedad, entonces es preferible evitar confrontaciones directas, educarse sobre la adicción. Como familiar hay que observar conductas, proteger tus límites propios para evitar caer en una dependencia emocional, ¿ya? En este caso vamos a decir codependencia, que es cuando, en palabras simples, cuando el familiar de la persona adicta trata de salvarlo, controlarlo. Entonces, en precontemplación vamos a evitar confrontaciones directas, pero vamos a educarnos nosotros o ustedes familiares y vamos a hablar un poco sobre adicción al familiar adicto, pero no vamos a entrar a presionar tanto y a exigir algo que no está alineado con la etapa. Él no cree que tiene un problema. Él o ella no cree que tiene un problema. Se aplica la intervención del modelo Vernon-Johnson. En el curso de Introducción a las Adicciones vamos a hablar sobre cómo realizar a cabo este tipo de intervención. Luego, contemplación. Ya como contempla la idea de que tiene un problema, vamos a validar esta ambivalencia que tiene. Porque acuérdense que él ya tiene suficiente conflicto existencial con consumir o no consumir. Vamos a incentivar que nuestro familiar explore los costos y beneficios del consumo. O sea, llevarlo a que él vea, me conviene dejar de consumir por esto, por todas estas razones. Quiero seguir consumiendo por estas otras. Vamos a ayudarlo a inclinar la balanza, la báscula, hacia la idea de no consumir.
Luego, en preparación, apóyalo, porque él ya se está preparando, apóyalo a tomar decisiones autónomas, ¿ya? No hay que presionar, hay que apoyar. Luego, buscar información de tratamientos junto al familiar adicto. O sea, si es necesario, si se quiere internar, averiguar sobre centros. Si quiere estar en un centro de día, un centro ambulatorio, averiguar qué centros son los más adecuados para el paciente y también para la economía familiar, ¿no? Em, Luego, quiere llevar terapia, apóyalo buscando un psicólogo. Acompañar sin controlar, básico, pero difícil, ¿ya? Establecer acuerdos claros y realistas. Es decir, ok, si te estás preparando, mejor no vayas a fiestas, mejor, ¿qué te va a decir? Te debería decir, este amigo me conviene, este no. Entonces, y también no se bebe en casa, no se consume en casa, o sea, el poner acuerdos claros y realistas y cumplirlos. Uno de los grandes daños que puede generar un familiar es no cumplir con estos acuerdos. Entonces, el familiar adicto va a normalizar que si incumple, no hay problema, nunca, no hay muchas consecuencias, y eso es pésimo. Luego, cuando ya está en acción, ofrecer acompañamiento, participar en terapia o grupos de 12 pasos, ayudar a tu familiar, acompañarlo, sin controlar, ¿ya? Luego, celebrar sus avances, s- sin presionar por resultados inmediatos. Celebrar sus avances, em, reforzar eh, los beneficios de no estar consumiendo. Muy importante. En mantenimiento, seguir fomentando un entorno saludable, no bajar la guardia, evitar que vuelva a dinámicas disfuncionales y también evitar que nosotros como familiares, ustedes como familiares, vuelvan a tener dinámicas disfuncionales dentro de la familia. Apoyar el desarrollo del nuevo plan de vida. En recaída, ya saben, responder con firmeza y claridad, sin dramatizar, ¿ya? Cumplir con los límites pactados previamente, consultar con un equipo terapéutico y evita reacciones impulsivas, sobreprotección, evita que el familiar se abandone, o sea, porque muchos recaen y se dedican a seguir consumiendo, porque ya recayeron y se abandonan. Siempre motivar a seguir con el tratamiento, ¿ya? Recuerden que hasta aquí algunas preguntas le escriben ahí en el chat de Zoom. Y sobre todo esto vamos a profundizar ya en el curso. Ahora veamos lo que es el sistema familiar en adicciones, ¿ya? Hay roles en la familia, ¿ya? La familia puede ser desde familiares directos hasta la familia puede ser para el adicto, puede ser su novia, su amigo, o sea, el entorno, el ecosistema inmediato del adicto. En este caso vamos a hablar de familiares directos, ¿no? Entonces, en la familia siempre van a haber distintos roles. Cuando se genera la adicción, la dinámica familiar cambia, ¿ya? Cuando hay un adicto en la familia, toda la familia comienza a manifestar adicción o las consecuencias de esta adicción. Entonces, tenemos al adicto, que es el centro del sistema disfuncional de la familia. Luego, él manifiesta el síntoma visible de que hay un problema, pero expresa un malestar general dentro de la familia. Con él genera la crisis, la tensión, el caos repetitivo. Luego tenemos al cuidador o el codependiente. Es el que sostiene al adicto, lo justifica, pero también lo encubre o lo rescata, o ambas. Em, es quien controla, está hipervigilante,
rescata, compadece y luego recrimina al adicto. O sea, genera este círculo que es complicado para el sistema adictivo. Tenemos el héroe. En la familia siempre hay alguien que busca compensar em, la disfuncionalidad o sacar la atención del adicto siendo alguien sobresaliente, el orgullo de la familia. Pero esta persona se sobreexige para ser el exitoso, digamos. Entonces reprime sus emociones para evitar generar más conflicto, ¿ya? El rebelde es el miembro que expresa el malestar de la familia a través de una conducta desafiante. Desenfoca a la familia del problema real, ¿ya? O del problema principal. Es alguien que suele tener baja autoestima, pero la camufla muy bien con una actitud conflictiva. Ojo que estos roles que estamos mencionando, a ver, en la familia pueden haber, se pueden cumplir o todos los roles o unos cuantos, ¿ya? Luego está el niño perdido, ¿ya? Que es alguien que se aísla emocionalmente para sobrevivir a este sistema en silencio. Es alguien solitario que generalmente no ocasiona problemas, ¿ya? Pero puede sufrir de desconexión emocional, aislamiento, puede tener dificultades para vincularse en la adultez con otras personas, ¿ya? Y es alguien que también está expuesto a poder caer en una adicción al futuro. El bufón es quien utiliza el humor para descomprimir la tensión. Es alguien sarcástico, es alguien que aprendió a tomarse no tan en serio ni a tomar a la gente en serio. Em, es una persona que puede tener riesgo de superficialidad emocional, dependencia afectiva, ansiedad y o depresión. Entonces vamos a repetir aquí rápidamente algunos roles. Los roles: el adicto, el cuidador o codependiente, el héroe, el rebelde, el niño perdido, el bufón. En el sistema familiar puede ser que se cumplan todos los roles, puede ser que se cumplan unos cuantos, incluso a veces un familiar puede tener dos roles, ¿ah? Lo importante, acuérdense, hoy es que generemos un conocimiento y que ustedes, todo esto que están viendo, lo traduzcan en preguntas para ustedes. ¿Quién de mi familiar cumple tal rol? ¿En qué etapa del cambio está mi esposo, mi hijo, mi hija? De las grandes preguntas en la historia de la humanidad han llegado grandes respuestas, ¿ya? Entonces de eso se trata esto. ¿Qué es la codependencia y la coadicción? La codependencia es una relación disfuncional entre una persona, ¿ya? Con algún familiar, pareja, amigo, que tiene algún problema, ¿ya? O alguna crisis grave. La persona codependiente busca rescatar, controlar, pero rescatar. La estabilidad emocional de una persona codependiente está, depende de las crisis del otro o los estados de ánimos del otro. Em, la sustancia de consumo de una persona codependiente son las relaciones afectivas. Por lo tanto, una persona puede ser codependiente de una pareja, luego termina con esa pareja y va probablemente, si no trabaja su codependencia terapéuticamente, va a traducir esa codependencia de la expareja, la va a llevar a cabo con otra pareja, con un familiar, con un amigo, alguien que necesita ser rescatado. El codependiente compromete su identidad y se involucra excesivamente en los problemas de otro, ¿ya? Entonces, codependencia y ahora tenemos coadicción, ¿ya? La coadicción es
básicamente una codependencia, pero en un entorno adictivo. Entonces, el familiar se involucra en las conductas disfuncionales del familiar adicto. Es la codependencia hacia un familiar adicto. Este, el coadicto puede o no ser adicto a, ya peor si encima es adicto, ¿ya? Es decir, imagínense una madre codependiente de una hija adicta y encima imagínense que la madre también es adicta, entonces eso complica un poco más la situación, ¿no? El coadicto trata de salvar y proteger. El objetivo es controlar tanto la codependencia como la coadicción. Eh, en ambos casos, hay, cuando no hay conflictos o cuando el familiar se recupera o la situación mejora, puede haber, o el familiar se va de la casa incluso, puede haber, no, hay un síndrome de abstinencia emocional y físico, ¿ya? Es decir, como la sustancia de consumo es una persona, ¿ya? También cuando le quitas al codependiente o al coadicto esa persona, el codependiente o el coadicto sufre un síndrome de abstinencia principalmente emocional. Pero imagín, puede tener ansiedad, frustración. em, entonces, esa ansiedad produce un síndrome de abstinencia físico, algo que parece un síndrome de abstinencia físico, pero que está producido por esa ansiedad, esa frustración, por ese problema, síndrome de abstinencia psicológico o emocional. Entonces, aquí hay que descubrir algo muy importante, que la codependencia y la coadicción son también conductas adictivas, ¿ya? Entonces, la diferencia principal entre un adicto y un coadicto es que el adicto sufre directamente por su consumo, pero el coadicto sufre por su relación con el adicto. ¿Se entendió esto? ¿No? Ok. El adicto sufre por su propio consumo, las consecuencias de su propio consumo. El coadicto sufre por querer proteger, salvar, rescatar al adicto. Ambos presentan síntomas similares, solo que uno consume y el otro no. Vamos a hablar de conductas facilitadoras del consumo. Como familiares hay que tener muy en cuenta estas conductas para no caer en ellas o caer lo menos posible, o si se cae, generar una conciencia de que no hay que repetir ellas, esas conductas. Por ejemplo, el encubrimiento de la adicción. Esto sucede mucho. Hay una estigmatización tan fuerte de la adicción que terminas creyendo o haciendo creer que tu familiar no tiene un problema. Mentir para proteger al familiar adicto, típico, pero no hay que hacerlo porque también caemos en una especie de complicidad, ¿ya? No toleres el abuso físico, verbal o psicológico. Colaborar con la sustancia, ¿ya? Con la disponibilidad de la sustancia de consumo del familiar adicto es un gran error. No hay que caer en ello. Si tú, o sea, la típica, ¿no? Yo prefiero que tome en mi casa para que no tome cualquier cosa o para que no genere descontrol en la calle. Sí, pero ahí no estás solucionando el problema. Luego, renunciar a compromisos para cuidar al familiar adicto es salvar. Tú puedes genuinamente, una vez o de repente, en algún caso específico, estar con él. Sobre todo si pide ayuda. Uno
Ayuda a quien quiera ayudarse también. Pero no puedes estar cambiando todo tu, no sé, todo tu estilo de vida, toda tu vida por esta persona. Porque si tú estás mal, no estás en condiciones adecuadas para acompañar. Luego, amenazar en vano, no cumplir con los límites, ya hemos hablado de eso. Tienes que cumplir con los límites que pones. En esta casa no se consume. Si la persona consume, tiene que haber consecuencias. Normalizar o glorificar el consumo. Em, claro, generar creencias de que, por ejemplo, tomar alcohol es bueno, el que toma más es más, más valiente, es mejor, es más socialmente aceptado, cosas así. Tomar decisiones solo por miedo a que el adicto se moleste o se ponga mal. Luego, esto, absorber deudas contraídas por el familiar adicto. Tampoco ayuda, sobre todo si no quiere ayudarse. Esto yo les diría que lo guarden en sus mentes. La familia no es responsable de que el familiar adicto se recupere, ¿no? Pero sí puede ser responsable de contribuir en su recuperación para hacer el proceso más llevadero. Tú como familiar tienes la responsabilidad de recuperarte, así no se recupere el familiar adicto en esos momentos. Tú tienes el derecho de recuperarte. Por ejemplo, si eres padre y tienes no un hijo, sino tienes más hijos, pero uno de ellos, ok, tiene adicción, tú también tienes responsabilidad de no descuidar a los otros dos hijos. Hay que tener eso en cuenta. No por uno va- vas a dejar de atender a los otros dos. Eso en caso de que seas padre y el adicto en cuestión sea un hijo, ¿no? Pero aplica para todo, ¿ah? Entonces, acuérdense, dejen sus preguntas ahí en el chat de Zoom. Yo les voy a dejar para que tengan estas preguntas, que ustedes se las, se las planteen para ustedes mismos. ¿Quiénes forman parte de mi núcleo familiar? ¿Con qué rol me identifico de los roles que hemos visto ahí en el sistema familiar? ¿Qué rol ha asumido cada uno de los miembros de mi familia? ¿He contribuido en conductas facilitadoras? ¿Con cuáles? ¿Hay o no hay codependencia o coadicción dentro de mi familia? ¿De qué manera se manifiestan y entre quiénes? ¿Qué conversaciones tengo pendiente con mi familia? Es profunda esa pregunta, pero es importante para resolver o redirigir la dinámica familiar. Entonces, estos son los roles. Tenemos el adicto, el cuidador o codependiente, tenemos el héroe, el rebelde, el niño perdido, el bufón. Y recordemos que tenemos estas 6 etapas del cambio. Precontemplación, contemplación, preparación, acción, mantenimiento y recaída. Lamentablemente la recaída es parte del proceso hasta que se ajusta un- una de las herramientas de recuperación y ahí comenzamos a entrar en la fórmula de éxito para la recuperación. Ajustas un poco, ajustas el plan de acción y puede ser que esa sea la fórmula de éxito eventualmente que lleve al familiar adicto a no volver a recaer.
Entonces, en resumen, hemos hablado de la neurobiología básica, o sea, corteza prefrontal, es el área del cerebro que sirve para razonar. Luego, sistema límbico es toda esa región donde se generan las emociones y los impulsos. Cuando se genera la adicción, el sistema límbico dirige el comportamiento del adicto. Es decir, el área del cerebro que está encargada de las emociones y los impulsos manda en el cerebro por encima de la corteza prefrontal, que es donde razonamos. Luego hemos visto etapas del cambio, que es muy importante exigir o estar alineados con las características de cada etapa. Entonces, tú alguien en precontemplación, que ni contempla que tiene una enfermedad, no le vas a, no te vas a molestar, bueno, no tiene sentido molestarse cada vez que consume, o porque finalmente para esa persona no hay un problema. Pero sí, por ejemplo, alguien que está en contemplación o preparación o acción, o en todas las que vienen, sí es importante em, generar un límite en caso consume, porque ya es una persona que está pidiendo ayuda para dejar de consumir. Entonces, es importante reforzar la idea de que el consumo no es lo más adecuado o saludable para su estilo de vida. ¿Por qué? Porque esta persona ya está viendo que no es bueno para ella. Entonces, hay que estar alineados con la etapa del cambio. Todo esto lo vamos a ver después en el curso de Introducción a las Adicciones. Luego, del sistema familiar adicto, hemos visto que hay roles, hay dos cosas muy importantes a tener en cuenta, la codependencia y la coadicción, y es muy importante no colaborar con conductas facilitadoras del consumo. Estas, por ejemplo. Entonces, tenemos el curso para familiares, el curso de introducción a las adicciones para familiares. Entonces, aquí es muy importante comprender, en este curso trata de comprender en gran medida, dentro de lo posible, la mente y las acciones del familiar adicto. Aprende a acompañar sin caer en dinámicas dañinas. Si, por ejemplo, tú tienes claras estas tres cosas, la neurobiología básica, las etapas del cambio y cómo funciona tu sistema familiar y qué no hay que hacer, a esto le sumamos también otras cosas que van a venir en el curso, que están en la ficha técnica, que pueden pedirla aquí mismo, por Zoom o por correo, que por cierto les va a llegar un correo después de este webinar, ya para que tengan acceso a la grabación de lo que hemos visto hoy y más información sobre el curso del que estamos hablando, Introducción a las Adicciones para Familiares. Entonces, hasta aquí les recordamos que pueden em, pedir información, pueden dejar cualquier pregunta en el chat o pueden hacer cualquier pregunta que eventualmente alguien del equipo del Instituto Orbium va a responder, porque es muy importante. Si ya han llegado hasta aquí, es muy importante y ya es por algo. O sea, ustedes, si ya han llegado hasta aquí, es muy probable que haya algo que les genera dudas o inquietudes o un problema. La mejor herramienta que ustedes pueden tener es el conocimiento. La mejor herramienta que yo les puedo ofrecer es que comprendan a su familiar adicto lo mejor posible. Si ustedes comprenden las características de la adicción, es más sencillo hacer algunas cosas por intuición. Uno puede improvisar mejor en base a lo que conoce.
lo importante es que ustedes puedan seguir adelante basándose en sus propios conocimientos. Y de esto se ha tratado este webinar y de esto se tratará nuestro curso de introducción a las adicciones. Muchas gracias a todos. Yo soy Alfredo Miro Quesada. Espero verlos próximamente. Y ya saben, cuentan con el conocimiento como una potente herramienta para el cambio. Gracias.